Perfecto, perfecto. Pues bendecida mañana para cada uno de los presentes. El día de hoy tenemos una poderosa mentoría que hemos titulado La fe basada en acciones y la persistencia. ¿Sí? A lo largo de estos 45 minutos que vamos a estar reunidos, vamos a comprender por qué muchas personas no consiguen los resultados que desean. Permítame compartirles pantalla. Gracias, gracias a las personas que se siguen conectando. Felicite, Dilberta, Doris. Excelente, excelente. Sí, permítame un segundito y les comparto pantalla. Pues bien, la fe basada en acciones y la persistencia, ¿sí? Es uno de los principios tal vez más importantes que tú debas conocer, comprender y aplicar, porque este principio es muy, pero muy poderoso si es que lo comprendes y lo aplicas. Y vamos a ver cuál es uno de los primeros grandes problemas tal vez que se enfrentan las personas al momento de aplicar la fe. Siempre me encanta comenzar este tipo de mentorías compartiéndoles que esta información no es mía. Esta información la vengo aprendiendo de grandes mentores y viene de un linaje muy, muy, muy antiguo, de grandes mentores de la talla de Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Earl Nightingale, Bob Proctor y ahora mi persona. Bob Proctor decía, mi educación no viene de la escuela tradicional, mi educación proviene de mentores, ¿sí? ¿Y qué hace un mentor por ti? Un mentor te ayuda, te muestra el camino, te va guiando, ¿sí? Porque nosotros debemos comprender que todos los resultados que tú tienes hasta el día de hoy los has logrado con todo lo que tú ya conoces, con todo lo que tú ya crees, ¿sí? Y si tú quieres aspirar a más, necesitas que alguien te mentoree, necesitas que te muestren el camino. Entonces, Napoleon Hill decía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que puede lograr. Todo lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, lo puede lograr. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la mayoría? La mayoría, ¿no? Que tiene un problema, digamos, y no sabe cómo resolverlo o cree que no puede resolverlo, pues le pide consejo a otra persona y la mayoría te va a decir, oye, tienes que orar con fe, ¿sí? Porque ellos tampoco no saben cómo resolverlo. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, te dicen, tienes que orar con fe. Ya pronto te vas a sanar, ya pronto vas a solucionar tus problemas. Tal vez en algún momento han tenido este tipo de consejos. Pues bien, vayamos un poco más a fondo. Hoy en día, ¿sí? Muchos puede que estén orando con fe, ¿sí? O que crean que lo están haciendo. Sin embargo, siguen observando el problema y las circunstancias. Y estén muy atentos a lo siguiente que les voy a decir. Si es posible, anótenlo, ¿sí? No puedes solucionar un problema con la misma mentalidad con la que fue creado. No puedes solucionar un problema con la misma mentalidad con que se creó. Si tú sigues observando el problema, sigues observando las circunstancias, pues créeme que no vas a poder solucionar el problema. Va a ser muy difícil, te va a costar mucho.
te vas a desgastar mucho en el camino. Pues esta mañana vamos a aprender a cómo aplicar el principio de la fe, pero no una fe que tal vez muchas personas allá afuera te dirán, no, ora con fe y ya se te dará. No, 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 no. Una fe basada en acciones y en persistencia. Una fe pragmática, una fe práctica. Ernaltigen decía, todo, absolutamente todo lo que tienes en la vida es el resultado de cómo has usado tu mente. Todo, todos los resultados, todo lo que tú observas actualmente es un resultado de cómo has usado tu mente. ¿Y quién era Ernaltigen? Era el mentor de Bob Proctor. Y Ernaltigen a su vez fue mentoreado por Napoleon Hill. Así que el linaje continúa. Estos grandes mentores tienen mucho, mucho que enseñarnos. Y es la información que transmitimos dentro de mentorías privadas y safe. Ahora, la fe no es algo nuevo. La fe existe desde hace miles de años, incluso antes de Cristo. Y uno de los primeros indicios que encontramos de fe lo podemos encontrar en la Biblia, con la historia de David y Goliat. Algunos recordarán, tal vez hayan visto, ¿no? En alguna película en Semana Santa o hayan leído tal vez en alguna oportunidad la historia de David y Goliat. Se las voy a resumir brevemente porque es importante que nosotros podamos comprender el trasfondo de qué es lo que nos querían transmitir. Ahora, los filisteos, ¿sí? El contexto era que los filisteos se encontraban atacando a los ismaelitas, al pueblo de Israel. Y una mañana, ¿no? Un filisteo llamado Goliat desafía a cualquier ismaelita a pelear contra él, ¿sí? Goliat era más alto, más grande que todos los demás y era un feroz guerrero, ¿sí? Él llevaba una espada, una lanza, un escudo y una jabalina y nadie se atrevía a pelear con él. Por otro lado, dentro del pueblo de Israel, dice que había un pastorcillo de ovejas llamado David. Era el menor de sus hermanos y sus hermanos eran soldados del ejército de Israel. Y un día que David va a visitar a sus hermanos a batalla, ¿no? Escucha a este feroz gigante desafiando a cualquier soldado del pueblo de Israel. Entonces, el rey Saúl había escuchado hablar de la fe de David, ¿sí? Así que pidió verlo. Y David le dijo al rey, rey, yo no tengo miedo, le dice, déjeme luchar contra Goliat. Y le explicó que una vez, cuando estaba al cuidado de sus ovejas, mató a un león y un oso. Y le recalcó, Jehová me protegió en ese momento y sabía que Jehová me protegería ahora, ¿sí? Entonces, dado que el rey Saúl sabía que ninguno de sus guerreros quería enfrentar a este gigante Goliat, ¿sí? Y David era la única persona que estaba dispuesta, digamos, a enfrentar, ¿no? Le cedió ese poder, le concedió el poder de que vaya a pelear contra ese guerrero, ¿no? Y escuchen bien, ¿sí? Escuchen bien, vamos a...
Segundito. Ahora sí, ya. Entonces, estábamos mencionando que en este caso David era el único de los israelitas que no le temía a Goliat, ¿sí? Entonces, cuando cogió 5 piedras y su honda y fue a enfrentar al gigante, el gigante obviamente se rió, ¿no? Probablemente haya dicho, ¿no? Qué sarta de miedosos que mandan a un pastorcillo de ovejas a enfrentarme, mandan a un jovencillo a que muera, ¿no? Y es que hay algo muy, muy particular acá en esta historia, ¿sí? Que tal vez no muchos han puesto foco o atención. Y David le dice, ¿no? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y acá viene la lección o la enseñanza. Si gustan anotarlo, sería muy bueno. Mientras que el gigante, Goliat, ¿sí? Quien era un hombre mucho más fuerte, mucho más alto, más corpulento, mejor armado, era un guerrero fiero, ponía su fe en objetos físicos. David ponía su fe en un Dios que no había visto. Y David actuaba o iba a la pelea creyendo, creyendo que Dios lo estaba protegiendo y que Dios le iba a dar la victoria. Tenía la certeza que Dios le iba a dar la victoria. Mientras que uno, el gran gigante, el que tenía aparentemente todas las opciones de ganar, ponía su fe en objetos físicos, en las circunstancias, probablemente como muchos de la mayoría lo hacen hoy en día. David ponía su fe en algo que aún no había visto, en un Dios que aún no había visto, pero sin embargo creía en él. ¿Sí? Y la historia ya la conocen. David finalmente, ¿no? Con su onda, llega a lanzar una de sus piedras en la frente del gigante y este gigante se desploma, cae al piso y finalmente David le corta la cabeza, ¿no? Entonces, usted también vencerá al gigante de su vida y verá la manifestación de su imagen, si lo cree, ¿sí? Si lo cree. Ahora, Napoleon Hill decía, ¿no? No, Jesús, disculpen, decía, todo lo que pidas en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Se los pongo de la siguiente forma, se los pongo del siguiente ejemplo. Cuando tú plantas una semilla, ¿sí? Esta semilla tarda probablemente semanas, meses o incluso tal vez años en desarrollarse y en poder convertirse, ¿no? En generar el tallo y convertirse en una planta y dar frutos. De esta misma forma, de esta misma forma, se viene generando la fe basada en acciones. Tú el día de hoy tienes probablemente una meta, un objetivo. Decides realizar acciones, pero en el camino pasan los meses, pasan las semanas y ves que no va brotando el fruto, no va dando frutos. Y tu fe comienza a decaer, tu fuerza de voluntad comienza a decaer.
ves aún muy lejano tu meta, ves aún muy lejano tu claro objetivo. Sin embargo, no sabes que para que una semilla logre transformarse, ¿no? Brotar el tallo y finalmente dar frutos, internamente tú no lo estás viendo, pero internamente está echando raíces. La fe basada en acciones, que es el tema de esta mañana, es que tú estás realizando acciones en pos de ese gran objetivo, de esa gran meta, pero no es simplemente realizar acciones por realizar, sino realizar acciones con la firme convicción que esa meta ya es tuya. Vuelvo a lo que decía Jesús, todo lo que pidas en oración creyendo que ya lo tienes, lo vas a recibir, creyendo que ya es tuyo. Sin embargo, si hoy en día aún no ves el tallo, aún no ves los frutos, tienes que saber que esa semilla está echando raíces. Esa semilla se está fortaleciendo internamente y tienes que persistir en tus acciones, pero desde la certeza que ya se te va a dar, no como el gigante Goliat viendo las circunstancias, viendo los problemas, viendo los objetos materiales, sino como David creyendo en algo que todavía no tienes, pero sabes que se te va a dar, sabes que lo vas a obtener. De esta forma, luego de un periodo de tiempo, vas a comenzar a ver brotar el tallo y luego de otro periodo vas a ver cómo brotan los primeros frutos. Ahora, acaba algo mucho más importante. Napoleon Hill decía que la fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. Te acabo de compartir cuál es el primer gran problema, que la mayoría te va a decir allá afuera, ora con fe, pero sin embargo no tienen muy claro qué es la fe y no tienen muy claro que es una fe pragmática, una fe práctica, una fe basada en acciones y en la persistencia. Ahora, puede ser que en este momento tú no creas en tu meta, puede ser que en este momento tú no observes tú aún tu meta o la veas muy lejana, pero Napoleon Hill nos da una idea maravillosa. Nos dice que la fe es un estado mental. Volvemos a por qué la importancia de entender nuestra mente, cómo funciona nuestra mente. La fe es un estado mental que puede inducirse o crearse con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. Entonces, esto lo vamos a pasar a aplicar o a explicar un poco más en unos minutos, pero es importante que tú conozcas cómo funciona tu mente. Hace unos años, ¿sí? Existía un doctor, ¿sí? Llamado Truman Flake, que él necesitaba conocer por qué sus pacientes regresaban. Regresaban después que habían sido curados, después que ya habían sido medicados, pero no se sentían bien consigo mismos. Y él decía, bueno, si el problema ya no es físico, yo ya les brindé las medicinas, ellos han seguido las instrucciones, han seguido los cuidados, yo los veo bien, pero al cabo de un tiempo vuelven a regresar. ¿Será que hay algo más? ¿Será que la enfermedad no es física sino mental? Y comenzó a estudiar la mente. Ahora, la mente, la mente aprende mucho más rápido o con mayor facilidad a través de imágenes. Entonces, necesitaba recrear una imagen de la mente para que podamos entenderla. Esta gráfica se le conoce como el stick person
y es una gráfica que ayudó a muchas personas a entender el funcionamiento de su mente. Círculo grande representa tu mente, círculo pequeño representa tu cuerpo. Dentro de tu preciosa mente tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es aquella que controla un 3% de tus acciones diarias. La mente subconsciente es aquella que controla un 97% de tus acciones diarias. Dentro de esta mente subconsciente tenemos un programa de creencias, en su mayoría limitantes, conocidas también como paradigma. Entonces, es por ello que cuando tú recibes una idea, se te presenta alguna oportunidad, quieres cambiar un hábito, ¿sí? Quieres emprender un nuevo negocio, etcétera, surge la idea, la tienes inicialmente a nivel consciente, ¿sí? Pero este nivel consciente solamente controla un 3% de tus acciones diarias. Es por eso que, aunque tú te esfuerces mucho, le pongas mucha fuerza de voluntad y así, así, va a haber un momento que te vas a desgastar, va a haber un momento que vas a desistir, que vas a tirar la toalla. Y es que algo que nosotros debemos comprender es que el cuerpo expresa lo que tienes en tu mente subconsciente, lo que tienes en tus creencias. Ese cuerpo expresa comportamientos y acciones, y esas acciones se traducen en resultados. Así que, ¿será importante estudiar tu mente subconsciente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tu mente subconsciente está determinando tus resultados actuales. Hace unos minutos compartíamos que no puedes generar una solución con la misma mentalidad con que creaste el problema. No puedes o no esperes crear una solución con la misma mentalidad que creaste el problema. Entonces, si quieres vender más, si quieres lograr todas tus metas, debes entender cómo funciona tu mente. Y no te digo un deberías o un sería bueno, tal vez más adelante, piénsalo. No, 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 no. Te digo que es una obligación moral contigo mismo, con tu familia, con las personas que más amas. Debes entender tu mente. Debes entender cómo funciona tu preciosa mente. Porque tu mentalidad te ha traído hasta los resultados que tienes el día de hoy. Si tú quieres mejor y mayores resultados, pues tienes que entenderte cómo funciona tu mente y cambiar tu mentalidad. Napoleon Hill decía, nuestras únicas limitaciones son las que establecemos en nuestra propia mente. Ahora bien, el título de esta mentoría se llama La fe basada en acciones y la persistencia. Ya te he compartido cómo funciona la fe, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se cree, ¿sí? Y que probablemente aún no hayas visto. Y Jesús decía que todo lo que pidas en oración se te dará si lo creyeres que ya está hecho. Entonces, la fe basada en acciones es poder realizar las acciones, tu plan de acción, todo, pero creyendo que ya se te ha dado, que ya has conseguido tu objetivo. ¿Cómo actuaría una persona que ya tiene ese logro ya dado? Si tú estás trabajando en ventas, ¿cómo actuaría un vendedor que ya tiene esos clientes, esa cantidad de facturación? Si tú estás en tu negocio, ¿no? Y de repente tienes una meta por campaña navideña,
¿Cómo actuaría esa persona de negocios, ese empresario que ya cumplió, que ya fue exitoso, que hizo que sea exitosa esa campaña navideña? ¿Qué acciones estaría realizando? ¿Qué nivel de certeza tendría en que esa meta sí o sí la vas a lograr? Partiendo de esa creencia, actuar se hace mucho más fácil. Pero tal cual como la semilla, probablemente al inicio no veas que aparentemente nada pasa. Aparentemente no ves los tallos, no ves el fruto. Aparentemente no ha pasado nada, Jorge. ¿Qué hago? Sigue perseverando en tu fe, sigue realizando las acciones, sigue creyendo que se te va a dar. Y si el problema es que no crees, ¿sí? Porque como dijo Napoleon Hill, todo lo que el hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero si no incrementas tu creencia, va a ser muy difícil. Y Napoleon Hill nos da una pista, nos da una luz en el camino. Nos dice que la fe es un estado mental que puede inducirse, incrementarse a voluntad, a través de las afirmaciones o con las repetidas instrucciones a tu subconsciente, a través del principio de la autosugestión. Ahora, muchas personas no van a entender esto. Lo que yo te quiero transmitir, probablemente al inicio no lo entiendas. Probablemente tengas que volver a revisar la grabación de este video, volver a revisar tus notas. Y está bien que lo hagas. ¿Por qué? Porque todo principio del aprendizaje, ¿cuál es? La repetición. La madre del aprendizaje es la repetición. Bob Proctor, que es uno de mis grandes mentores, pasó más de 50 años estudiando estos principios. Todos los días los estudiaba y cada día decía, hay algo más que le saco, hay algo nuevo que le encuentro. ¿Y por qué decía esto? Porque nosotros cuando estudiamos, analizamos, observamos las circunstancias de algún problema, lo observamos desde nuestro nivel de creencias. Y Jesús decía, y serás renovado, ¿no? Por vuestra mente. Cuando nosotros vamos estudiando cómo funciona nuestra preciosa mente y cómo nosotros podemos usar estos principios como el de la fe y que hacerlos que funcione a nuestro favor y no en contra, como muchas de las personas hoy en día lo aplican, pues vamos a comenzar a producir resultados. Pero ¿qué es importante? Que tú seas persistente en el estudio, entendimiento y aplicación de estos principios. Entonces, permítame volver a compartirles pantalla. Entonces, Napoleon Hill decía que las únicas limitaciones que tú tienes son las que estableces en tu propia mente. Y tú tienes que saber que tú eres la máxima creación de Dios, tú eres un ser espiritual, ¿sí? Tú eres un ser espiritual que está